de que desde hace momentos inmemoriales, 200 años antes de Cristo, ya se registraban eventos que ocurrían en personas que vivían en las riberas del río Nilo y que se caracterizaba, está descrito en este papiro de Ebers, y que se caracterizaba porque producía un cuadro febril. Entonces se sospecha que esa patología, ese problema de salud se correlaciona con una enfermedad que tiene que estar ligada con un vector que se reproduce en el agua, ¿no? Entonces hacen esa diferencia los científicos y dicen que probablemente esa enfermedad no fue dengue, probablemente fue malaria, ¿no? Fue malaria. Luego, también sabemos de que en Egipto ha ocurrido pues una serie vamos a decir, de eventos que afectaban de manera masiva a las personas. Tan frecuente era este hecho que en Egipto se veneraba una diosa de la peste, la famosa diosa Set. Esta diosa existe, ¿no? Yo recuerdo en una oportunidad que estuve en Chile, había una muestra itinerante de estos temas en un museo. Y existía esta diosa Set. Hay la figura en piedra de esta diosa, que como ven pues tiene estas características, ¿no? Entonces esta diosa era adorada como diosa de la peste. La otra evidencia que tenemos es de que en las momias egipcias se han identificado la presencia de lesiones dérmicas. Se dice que probablemente compatibles con viruela o con lepra. Yo me inclino a pensar que probablemente, más frecuentemente que porque esto es, quienes tenían derecho a ser momificados, la gente del nivel alto, ¿no? Entonces probablemente esto haya sido viruela. Dicen los historiadores, si esta enfermedad atacaba a la gente de nivel socioeconómico alto, lo más probable es que la población también la padeció. Otro antecedente histórico es de que en los libros sagrados, la Biblia, el Corán, el Talmud, ya se relatan situaciones que afectan a grupos poblacionales. En la Biblia, por ejemplo, es clásico este tema de las 7 plagas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que permitió de que Moisés sacara al pueblo judío de Egipto, ¿no? Entonces, está ya descrito. Igualmente en estos libros del Corán, del Talmud, y un elemento horizontal es que todos ellos tienen medidas de prevención. Una de esas medidas que nos peleamos en el hospital cuando estamos ahí, que es la higiene del lavado de manos, que todavía seguimos, y ya se decía lávate las manos pues, para comer, por ejemplo. El tema de aislamiento también está, porque ustedes saben que a las personas que tenían lepra, ¿qué les hacían? Le ponían una campanita, ¿cierto? Y las aislaban, ¿no? Entonces cuando venía alguien con lepra, todos cerraban las puertas. También ya se dice de que en estos documentos se mencionan eventos que afectaban a grupos poblacionales y también las medidas de prevención, porque en estos documentos también hay medidas, por ejemplo, referidas a los buenos hábitos de consumo de alimentos. Ya más adelante, en la etapa oral, tenemos a este señor donde hacemos el juramento. Cuando terminamos nuestra carrera, hacemos nuestro juramento hipocrático. O sea, ¿cuál es el valor que tiene este señor Hipócrates? Fue el primero que dijo que las enfermedades no son producto del castigo divino. No, antes se decía, el castigo. No, dijo, no. Las enfermedades no son producto del castigo divino. Y lo trató de explicar de manera racional. Y lo trata de explicar de manera racional en este documento que ustedes van a leer, que está en su primera actividad que tienen que desarrollar para subir el día sábado, hasta el día sábado, y se llama el Tratado de Aires, Aguas y Lugares. Van a ver que esto, miren, escrita en eso, que ha sido escrita en esa época, en que está en esta famosa, la
famosa obra magna de Hipócrates llamada el Corpus Hipocrático. En esa obra van a ver ustedes que se ha adelantado pues a lo que hacemos ahora, ¿no? Y que tiene vigencia actual, y que ustedes van a recordar seguramente cuando, yo digo, cuando estén haciendo su celular. Porque en esta obra, de manera resumida, no les voy a dar respuestas a las preguntas, pero de manera resumida, lo que nos trata de decir es de que los aires, las aguas y los lugares tienen influencia en nuestra salud. Y que por lo tanto, cuando yo voy a un lugar, para saber cuál es la patología que se va a desarrollar, debo conocer las características de las aguas, la característica de los aires y la característica de los lugares. La otra cosa importante, y ahí viene esto, que él, a partir de este tratado de los aires, las aguas y los lugares, discute esto, las causas medioambientales como generadoras de enfermedad. ¿Qué otra cosa más? La otra cosa que nos deja este señor es que fue el primero que usó los términos epidemia y endemia. No como lo usamos ahora, ¿no? Él decía, epidemia es algo que viene y se va. Eso es una epidemia. En cambio, endemia es algo que viene y se queda con nosotros, ¿no? Y ya van a ver ahora, cuando definamos qué es epidemia y endemia, no está lejos de lo que él nos decía en relación a estos temas. Es, sabemos, el padre de la medicina, ¿no? Y el padre de la epidemiología. Vamos a decir, para no confundirlos, este es el padre de la epidemiología antigua, vamos a decir, porque más adelante vamos a descubrir a otro padre de la epidemiología moderna. Pero es considerado también el padre de la epidemiología. Indubitablemente el padre de la medicina, por eso hacemos nuestro juramento hipocrático cuando nos graduamos como médicos. Luego tenemos a este señor, que es Claudio Galeno, y ya también miren lo que nos decía Galeno en esta época. Nos decía que la producción de las enfermedades tiene que ver con tres factores. Dos que son inherentes al individuo y otro al medio ambiente. Y de esos factores que dependen del hombre eran el factor genético y el estilo de vida, forma de vida. Lo vemos pues, no ahora lo palpamos. Una forma de vida inadecuada, traducida en comer de manera inadecuada, en no hacer actividad física, en fumar, va a contribuir a que hagamos enfermedad. Carga genética, pues no tengo papá, abuelito con diabetes, el riesgo. Familiares con cáncer, el riesgo. Y tercero decía, relacionado con el ambiente, que también cobra importancia ahora, ¿no? Ahora en pleno cambio climático, miren lo que estamos sufriendo. Y ustedes, acuérdense lo que les digo, yo hace 20 años o 25 años con sus compañeros les decía, acuérdense jóvenes, les decía, vamos a tener dengue en Lima. Y llegó el Aedes. Y el Aedes estaba situado, ¿saben dónde? En las zonas donde llegaban los buses de la selva. Porque el Aedes viene en bus, viene en avión o viene en micro. Y acá en La Molina no tiene Aedes, ¿ah? Y yo decía, el Aedes va a venir en micro. Antes, no sé si ahora hay la 35 todavía, creo que ya no. Ahí había un bus, la 35, que iba de acá hasta San Martín, y de San Martín venía hasta acá, Montevilla, ¿no? Entonces yo les decía, el vector va a llegar acá, el bus. ¿Por qué? Porque el vector vuela solo 100 metros. Entonces el bus duerme en la zona donde hay Aedes, entra el vector y va a venir para acá. Y así fue. Ahora en Lima todo, excepto creo que en Punta Negra, no hay el Aedes. Pero ahí todos tenemos. Seguramente ya algunos de ustedes tienen ya los zancuditos en la casa. ¿Por qué? Porque es así, pues. Y hay ese factor que va a condicionar la ocurrencia de enfermedad. Entonces les decía, a eso se refiere el tema relacionado con el ambiente. Entonces este señor nos decía que habían estos factores. Miren, esa concepción ha prevalecido por bastante tiempo. Luego tenemos, ya vamos más adelante, el siglo V y el siglo, entre el V y el VI, hubo una terrible plaga que azotó el mundo y que tomó el nombre de epidemia. Y esa se dice que fue la famosa peste, la peste bubónica, que luego repitió en más de una oportunidad, ¿no?
En el siglo XXI, Avicena propuso que algunas enfermedades se transmitían de persona a persona y también a través del aire y el agua contaminada. Miren, este señor, en esa época lo que ahora hablamos de transmisión directa, transmisión indirecta, lo hemos sistematizado. Pero ya este señor nos decía, hay enfermedades que se transmiten de persona a persona, a través del agua y a través del aire. Luego, Fracastoro, el que planteó que había tres modos de transmisión: un modo directo, un modo indirecto y a distancia. Decía modo directo, persona a persona; modo indirecto, a través de la ropa, decía él. Y el modo a distancia, decía por el aire. Y ahí decía la tisis. Tisis se llamaba antes tuberculosis, pues así se llamaba tisis, ¿no? No se conocía, se conoce ahora, porque el bacilo de Koch recién se descubrió en los años 1800. Luego tenemos a este señor Cardano que dijo, yo no sé qué es, pero existe un ser vivo que le vamos a llamar contagio vivum o contagio viviente, que es el que produce la enfermedad. Miren, esos señores, en esas épocas, todas las ideas que nos han proporcionado y que las hemos ido mejorando, ahora ya hablamos ya desde el punto de vista genético, sabemos la variante tal con el aminoácido tal, etcétera, etcétera. Pero estos señores en esa época ya nos planteaban esta situación. En el año 14 y 17 la Iglesia ejecutó acciones de orden sanitario. Hay un poquito que la parte científica se retrajo un poco porque se volvió al concepto de que nos enfermamos porque nos había castigado Dios. Por lo tanto, teníamos que hacer ayuno, teníamos que hacer penitencia, teníamos que rezar. Lo que contribuyó, sí, a que se realizaron acciones de orden sanitario, ¿no? Se ordenaron la atención de las personas, por ejemplo, se brindó mejores condiciones de salubridad en los lugares donde se atendían a las personas, ¿no? Luego ya vamos viendo la evolución de las estadísticas sanitarias y tenemos a este señor Brown. Este señor tiene un gran mérito. En Londres salían unos boletines así, todos los días, ¿no? Donde se decía, ha fallecido fulano de tal, ¿no? Ha nacido tal, se ha casado tal. Pues este señor recolectó información de más o menos 60 años hacia atrás y la sistematizó. Dijo, vamos a sistematizar. ¿Y qué encontró? ¿Qué encontró? Encontró que había un patrón constante de las causas de muerte. Se mueren siempre casi de lo mismo. Primer punto. Segundo, que encontró que en las zonas rurales, con respecto a las zonas urbanas, había diferencia en la mortalidad. ¿Qué más encontró? Demostró que los niños, el 36% de los niños, fallecían antes de cumplir 6 años de edad. ¿Qué más demostró? Que nacían más hombres que mujeres. Y la explicación que daban, no él no la daba, pero los que le daban la interpretación hipotetizaban de que así tenía que ser, porque como mueren más los hombres porque van a la guerra, esa era la explicación por la que nacían más hombres que mujeres, ¿no? Esos fueron los aportes de este señor. William Petit propuso la recolección e interpretación sistemática de información sobre el nacimiento. Él ya propuso que se debería recolectar de manera sistemática estos datos: nacimientos, casamientos, muertes, y sistematizar en términos de sexo, edad, ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos aportó? Le dio importancia al tema de las tablas de vida, y que esas se utilizan incluso hasta ahora para el tema de los seguros de vida, pues, ¿no? Entonces, la tabla de expectativa de vida, ¿cuánto tienes? Es lo que usamos, por ejemplo, para el tema de nuestra AFP también. Ya a esta época, el señor Petit nos planteaba esta situación. Luego tenemos a Yen Lin. Este señor también, miren, sin microscopio, sin nada, demostró que la causa del escorbuto era que faltaba, no dijo que falta la vitamina C, pues obviamente, ¿no? Dijo, se produce escorbuto porque no hay consumo de cítricos. Y para eso desarrolló el primer experimento. Se considera este señor como el que desarrolló el primer experimento. ¿En quiénes se identificó este problema? En los marineros de la Armada inglesa. Como estos tenían que hacer travesías largas, no podían contar con cítricos, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque o se malograban o se acababan. Entonces él hizo un experimento con ellos, dividió
en grupo de 2 y le dio a uno agua de mar, aceite de vitriolo. El aceite de vitriolo, ¿saben qué es? Ácido sulfúrico, ¿no? Eso le daba. Diluido con agua le daba. A otro grupo le dio su naranjita, su limoncito y así sucesivamente. Y vio que aquello que les había dado los cítricos recuperaba. Ah, dijo, entonces la falta de cítricos produce escorbuto. Y ahora ustedes, por eso miren, este es un momento de oportunidad de aprendizaje. Ustedes, si se aburren la epidemiología, deberían ir y revisar el escorbuto. El profesor ha dicho que el escorbuto tiene que ver con los cítricos. Ahora vamos a ver qué hace la vitamina C. Y a partir de ello ya voy a saber qué síntomas produce el escorbuto. ¿Y por qué? Porque esa es la idea, ¿no? De que ustedes a partir de esto vean de que la epidemiología no está alejada de lo que ustedes van a desarrollar. Y debe convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Y ahí van a descubrir que la vitamina C que viene en el ciclo metabólico y que tiene que ver con qué. ¿Con qué? Con el tejido conectivo, ¿no? Por eso que hay sangrado de encías, por eso que hay inflamación de las mucosas, esas cosas que producen el escorbuto. No es, escorbuto ya no hay, yo por lo menos no he visto, nunca he visto un paciente con escorbuto. ¿Por qué? Porque la vitamina C o los cítricos son tan ubicuos pues ahora, ¿no? A veces nos confundimos, hasta los mismos médicos que están empezando y se le aparece una infección viral y hace una lesión en la boca y dice, este es escorbuto. O la enfermera dice, escorbuto, tengo escorbuto. En una reunión que teníamos con unos estudiantes de doctorado, alguien dijo que sí había visto, cuando tocamos este tema, dijo que había visto escorbuto, pero ¿cómo? Escorbuto no existe. ¿Ya? Entonces, lo que ven, esas lesiones en la boca son producto de, puede ser la enfermedad mano-pie-boca, por ejemplo, o angina también, que produce lesiones en la boca. Entonces, este señor tiene ese mérito. Luego tenemos a Jenner, que crea, mire, la primera vacuna contra la viruela. Y antes que él, si mal no recuerdo, que Telet había dicho de que la variolización protege contra la viruela. Años antes, y ya este señor, en esta época, él nació en 1743, falleció en 1826, en este lapso de tiempo él creó la vacuna contra la viruela. No el año 1980, lo que he puesto ahí, 1980, quiere decir de que el año de 1980 se erradicó la viruela de la faz de la tierra. Desde el año 80 ya no existe viruela en el mundo. De ahí que a ustedes ya no los han vacunado contra la viruela. Porque ya no hay viruela. Nos asustamos cuando vino la viruela símica, ¿se acuerdan? Eso por ejemplo es epidemiología, ¿no? La viruela símica y nos asustamos. ¿Por qué? Porque el virus que produce la viruela símica es similar las manifestaciones también son similares a lo que produce la viruela. Entonces ahora la viruela no existe, desde el año 80 ha sido erradicada del mundo, existe, el virus está guardado, obviamente, ¿no? Ante la eventualidad para que se produzca la vacuna, si es que pueda haber alguna situación que desencadene esta enfermedad. Entonces ese es Jenner. Luego tenemos a Pierre Alexander Lowe, demostró, se planteaba la tuberculosis hereditaria, él demostró de que la tuberculosis no era hereditaria y él es el creador de la primera sociedad epidemiológica en Londres. William Park, este también es un señor que aportó bastante a la epidemiología y su aporte fue que utilizó las tasas de mortalidad, los conceptos, miren, de dosis-respuesta que vamos a ver más adelante cuando hagamos el análisis de causalidad, ahí vamos a ver este concepto o criterio de dosis-respuesta. Y ya este señor nos hablaba en ese momento. Miren, el otro concepto, inmunidad de grupo. ¿Qué hablamos ahora? Inmunidad de rebaño, decimos, ¿no? Para que haya inmunidad de rebaño tenemos que llegar a una buena cobertura de vacunación. Si tenemos una buena cobertura de vacunación, los no vacunados también se van a proteger. Ese es el famoso concepto de inmunidad de grupo. El otro concepto, el concepto de años persona, que lo vamos a recordar cuando hablemos, por ejemplo, de la densidad de incidencia. Luego, este tema de peligro relativo. Peligro relativo lo catalogaba de la siguiente manera. El peligro relativo es la relación entre los muertos de una enfermedad con respecto a los que enfermaron. Eso lo vamos a conocer ahora como tasa de letalidad.
Y luego tenemos este otro concepto que también lo vamos a ver cuando hablemos de prevalencia. Nos dice que la prevalencia es directamente proporcional a la incidencia multiplicado por la duración de la enfermedad. Entonces, si yo tengo la duración de la enfermedad y la incidencia de la enfermedad, puedo calcular cuál es la prevalencia. No voy a entrar en detalle qué es prevalencia, qué es incidencia, porque eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Y luego ya llegamos con Pasteur, que demostró que todo ser vivo procede de otro ser vivo anterior, y empezamos con la era bacteriológica, y ahí dejamos de lado este concepto miasmático. El concepto miasmático decía que las emanaciones pestilentes son las que producen la enfermedad. Y todavía persiste actual ese concepto, ¿no? El concepto de miasmático. Cuando ocurre un brote de alguna enfermedad y se fumigue en el centro de salud. No, eso ya no existe. Cuando hay un desagüe se obstruye, dicen, ese olor me va a producir la enfermedad. Ese es el concepto miasmático. Eso es lo que se pensaba. Ya cuando viene nuestro amigo Pasteur, él nos dice, primero, que no hay generación espontánea, nos dice que un ser vivo procede de otro ser vivo, y con él empezamos la era bacteriológica, que nos llevó también a hablar de este concepto de la única causalidad y decir que un microbio produce una enfermedad, que también fue descartado, como vamos a ver más adelante, ¿no? Gracias a qué? Al conocimiento que se va adquiriendo. Luego más, en momentos ya más próximos, tenemos a este señor, a Storr, a Oliver Wendell y a Semmelweis. Ellos estudiaron este tema de la transmisión de la fiebre puerperal. Lo vamos a tratar también de manera más detallada, pero de manera resumida les quiero decir lo siguiente. Este tema de la fiebre puerperal se correlacionó con la falta de higiene de manos. ¿De parte de quién? De los estudiantes de medicina. Sí, así fue. En Londres había dos lugares donde se atendían los partos. Una donde atendían las matronas, las obstetrices, que las llamamos nosotros, y otra donde iban a hacer sus prácticas los estudiantes de medicina. Y los estudiantes de medicina, previo a que vayan a atender a estas mujeres, tenían una actividad en la morgue. Y luego de ahí iban, pues ahí. Entonces, ¿qué dijo este señor? Dijo, son las partículas cadavéricas las que están contaminando. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un lavatorio con agua y una solución con cal, que se laven las manos y vamos a ver qué pasa. Y demostró que con eso se redujo. Por eso, miren, desde esa época, higiene de manos. Higiene de manos. Y ahí lo he puesto, para que no se olviden. No se olviden cuando sean médicos. Cuando vayan a los hospitales, lávense las manos. Ustedes, yo siempre abogo a que ustedes sean los que nos cambien a nosotros. Y más bien ustedes nos digan profesor o doctor, no se han lavado las manos, porque todavía en el tema de los médicos tenemos dificultades. Las enfermeras son las promes de la higiene de manos, ellas las que están detrás de nosotros, doctor, lávese la mano, al limpiar, lávese la mano. Y cuando ocurre una infección les echan la culpa a ustedes. Pues, no, que el interno que ha venido de la San Martín no se lava las manos. Entonces, no debemos escuchar eso, porque ustedes tienen que recordar esto. Miren, 1848. Estamos siglo XXI y seguimos con el tema de la higiene de manos. Luego tenemos a este señor, este otro señor también interesante, Palom. Este señor también, en las islas Feroe, que no existía no se tenía idea. Ahora saben que las islas Feroe tienen un equipo de fútbol que compite pues, para la clasificación mundial, ¿no? Pues en esa isla, que es una isla donde las personas se dedican a la pesca, ocurrió un brote de sarampión, y este señor estudió este brote y concluyó lo que ya ahora sabemos: si te dio la enfermedad, ya no te va a dar la enfermedad. Eso no se sabía, él lo dijo. El periodo, si tú te entras en contacto con una persona infectada, más o menos van a pasar 14 días para que haga la enfermedad. Eso lo dijo este señor. Eso se llama periodo de incubación. ¿Ok? Solo observando. Luego tenemos a John Snow, que le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. John Snow, él nos habló del modo de transmisión del cólera, y este señor, William Barr, que nos enseñó sobre cómo era la transmisión de la fiebre tifoidea.
En el tema de, con John Snow nace la epidemiología, Y él realizó los estudios clásicos donde demostró de que el agua, miren, él demostró que el agua producía el cólera. No dijo que el Vibrio cólera producía el cólera, él dijo el agua produce el cólera. Y para eso realizó pues una serie de investigaciones a través de la observación y creó un método llamado el método epidemiológico. Entonces, él es considerado padre de la epidemiología moderna. ¿Por qué? Porque creó el método epidemiológico. ¿Qué es el método epidemiológico? Es el método científico aplicado al contexto epidemiológico. Ese es el método epidemiológico. Y también es considerado el pionero de la epidemiología social. ¿Por qué? Porque él estudió el cólera en mineros. Y él vio que el minero entraba al socavón en la mañana y no salía hasta la noche. Y ahí hacía todo lo que tenía que hacer. Y luego se enfermaba. Entonces dijo, hay condiciones sociales que explican la ocurrencia de la enfermedad. Por eso también es considerado el pionero de la epidemiología social. Él hizo esto, miren, esta descripción epidemiológica en términos de espacio, agarró, hizo el mapita de Londres, identificó el barrio de Soho y comenzó a poner los puntitos y dijo, ay, ¿dónde están? Mira, los muertos están alrededor de la bomba de Broad Street. ¿Y estos muertos qué hacen? Toman agua de la bomba de Broad Street. Entonces el agua es el que produce el enfermedad. Y luego hizo ya una serie de investigaciones adicionales para entrevistar a la gente. Vio de que los que no consumían el agua no enfermaban y concluyó de que el agua producía cólera. Y un gran aporte de este señor, aparte de identificar que el agua producía el cólera, fue que aplicó la medida de prevención. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En epidemiología no solamente es decir a qué se debe, sino qué debemos hacer para evitar eso. Y aplicó la medida de prevención referida al cierre de la bomba de Broad Street. La historia dice de que él planteó el cierre de la bomba de Broad Street, evidentemente inicialmente hubo oposición. Yo le digo, ¿qué diríamos si alguien nos plantea que hay que cerrar la tarjeta y no tenemos agua? Protestamos, ¿no? Igual ocurrió. Todo así, no, el alcalde no hace nada, etcétera, etcétera. Igual ocurrió, pero al final, con los argumentos se convenció, se cerró la bomba de Broad Street y el brote de epidemia, el brote de cólera fue controlado. Además, miren, esta es la figura donde vemos a la muerte repartiendo, ¿no?, el agua. Entonces, el que tomaba el agua se moría. Que era así. Nosotros el año 90 hemos tenido una epidemia de cólera en el país, el año 90, epidemia de cólera, como parte de la séptima pandemia. Y si ustedes han tenido una infección intestinal y han tenido un cuadro diarreico, eso no es nada. El tema del cólera es que produce pérdidas masivas de líquidos. O sea, se hace 1 litro de deposición. Con 3 deposiciones la persona puede entrar en shock y se muere, pues. Entonces, el que tomaba pues tenía el cuadro y ahí no había pues endovenoso, nadie ya se moría, ¿no? Entonces la mortalidad, la letalidad fue alta. Esta es la otra parte que ayudó a John Snow a decir que el agua estaba relacionada con la ocurrencia de la enfermedad. Este es un experimento natural, le llaman. ¿Por qué? Porque coincidentemente esta empresa de acá, la compañía Lambert, coincidentemente cambió. Miren, si ustedes revisan la historia, el Támesis no es como es ahora, pues, ¿no? El Támesis es una maravilla ahora. El Támesis iba a las cloacas de Londres, era súper, mismo rima que en invierno, en verano, ¿no? Yo diría está peor. Y no tenían pues agua domiciliaria, entonces habían empresas que repartían, así los aguateros, lo que llamamos nosotros acá, ya estos eran los aguateros de Londres. Entonces llevaban agua, repartían agua. ¿Qué ocurrió? Esta compañía Lambert coincidentemente cambió su lugar de recojo. ¿Y de dónde llevan el agua? Del río Támesis. Entonces esta compañía Lambert cambió de lugar de recojo de agua a aguas más arriba del Támesis, donde se supone que el agua está menos contaminada.
Y eso explica por qué las muertes por cáncer en casa será menor en esta compañía que en la zona contaminada, la zona baja, donde esta otra compañía recogía el agua para repartir. A esto se le llama experimento natural. ¿Por qué? Porque ocurrió así como el experimento natural de la bomba de Hiroshima, y luego vimos qué pasó con los que estuvieron a 100 metros, a 1000 metros, a 10.000 metros. Ese es un experimento natural. Lo mismo ocurrió en este caso. La empresa cambió de lugar y ahí dijo también, ven, es el agua contaminada. Eso reforzó la hipótesis de John Snow para decir que el agua era el que producía la enfermedad. Luego tenemos acá, ya de manera más próxima, siglo XX, este señor, miren, antes de este señor, antes de Joseph Goldberger, todo era microbio, todo era microbio. O sea, no, tienes esta enfermedad y la pelagra, eso es porque hay un microbio, decía. Este señor dijo, no, un momentito, la pelagra no es producida por un microbio. ¿Y por qué dijo él eso? Porque vio de que las personas que atendían a estas personas con pelagra no se enfermaban. Es más, sacó sangre de los enfermos, dice la historia, que se inoculó él y su esposa, y no pasó nada. Entonces dijo, no es un microbio, es otra cosa. Y él identificó que era pues la falta de ¿qué? ¿De qué vitamina produce la pelagra? ¿Ah? B3. ¿Y cuáles son las características de la pelagra? Dicen la enfermedad de las 4Ds, ¿no? No, 3Ds. Claro, pero si el médico falla, las 4Ds. Diarrea, demencia, dermatitis y defunción si no actúan oportunamente. ¿Ya? Listo. Entonces este señor demostró eso, de que no era pues un microbio, y dio las pautas pues. Luego tenemos, acá ya en el año 1920, se trazaron los estudios epidemiológicos en relación a enfermedades crónicas en Massachusetts, en Inglaterra estudios de epidemiología del cáncer. Esta señora nos habló de los factores de cáncer de mama y del cáncer epidermoide. Este señor, estudio de tuberculosis y cáncer, y él ya empieza las grandes investigaciones de campo, ¿no? Que está referida al tema de la caries y el flúor, y una medida de prevención, la fluorización del agua y la reducción de la caries en el campo. Esto para recordarles a este señor, lo hemos separado ahí, volver, que no se olviden, ¿no? De que rompió el paradigma pues, de la causa única. Más adelante, ya en el año 70, Brian McMahon nos habla de la red causal y de manera resumida nos dice de que existe una serie de factores de riesgo que están relacionados con la ocurrencia de una enfermedad y que nosotros vamos a intervenir sobre el factor de riesgo más importante, sin conocer la causa real, ¿no? La causa real. Y ahí se plantea esta famosa teoría de las cajas negras. Por eso que les digo, tengo una caja negra donde hay una serie de factores de riesgo y yo voy a actuar sobre el factor de riesgo más importante. Esa es la famosa caja negra, planteada por Brian McMahon en el año 1970, que todavía está vigente, todavía lo usamos. No es lo ideal, pero es la más práctica. Luego tenemos a este señor dijo, la ocurrencia de la enfermedad en un individuo es diferente a lo que ocurre en la población. O sea, dijo, la incidencia de la enfermedad es diferente a la ocurrencia de la enfermedad en un individuo. Y se preguntó, ¿y eso no se explica solo por los factores de riesgo? Debe haber algo más. Y por eso plantea este tema del modelo histórico-social, donde nos dice que las causas de la enfermedad tienen origen histórico, tienen un origen social y un origen económico. Y ya más adelante, Melvin Sacher en 1994 propone el modelo de la caja china o ecoepidemiología. Es lo que ya ustedes han llevado salud pública o no han llevado salud pública todavía. No han llevado, van a llevar eso. Ustedes están con la currícula nueva, van a llevar salud pública recién creo que en quinto, sexto. Entonces les voy a explicar. Esto de la caja china está referida a los determinantes sociales de la salud, donde nos dicen que hay determinantes proximales. Yo lo he graficado de esa manera. Hay otra gráfica clásica donde hay los determinantes proximales y los determinantes distales. Y todo eso en el contexto ambiental, ¿no? Y está señalado cada uno de los puntos.
Y de ahí el concepto de ecoepidemiología y el concepto de cajas chinas, porque las cajas chinas están ordenaditas, no están como la caja negra, una bolsa donde están los factores y ahí voy a identificar yo cuál es el más que tiene mayor asociación. Acá en las cajas chinas vamos a decir que existen causas proximales y que hay causas distales y que esta interacción se desarrolla en un contexto ambiental, que es el concepto de ecoepidemiología. Y este concepto de ecoepidemiología es un concepto más amplio. ¿Por qué? Porque traduce de que las acciones para intervenir sobre un daño a la salud no solamente es responsabilidad de nosotros que hacemos salud, sino es un tema intersectorial o multisectorial. Ejemplo, si tenemos dengue, vamos a hablar de dengue, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con abastecimiento de agua, ¿cierto? Tiene que ver con nivel educativo. Si nosotros actuamos sobre esas causas, que se llaman las causas de las causas, reduciríamos o eliminaríamos la presencia de dengue. Si yo le pongo agua potable a la persona, ya no va a tener que acumular sus cilindros. Y si acumula sus cilindros, ya no hay la posibilidad de que haya el medio para que se reproduzca el vector. Ahora, si acumula agua y tiene educación, tapará pues adecuadamente, protegerá las fuentes de agua para que no ocurra esta situación. Eso nos plantea el tema de la ecoepidemiología. Todavía no. Yo recuerdo el año fue el gobierno de Ollanta Humala, se hizo un plan. Ese plan sí era un plan multisectorial. Interesante, pero todo quedó en blanco, ¿no? Pues no se implementó. Pero la perspectiva es orientarnos hacia ello, a que debemos trabajar desde el contexto de la ecoepidemiología sobre los determinantes sociales de la salud. En finales del siglo XIX y comienzos del XX había esta perspectiva, la perspectiva de la experiencia clínica individual. En la década de los 30 y los 40 la epidemiología aporta lo siguiente, para poner en evidencia los resultados. Uno, que deben haber grupos de comparación. Por lo tanto, debe haber una evaluación sistemática de pacientes similares. No solamente un individuo, mira, mi experiencia dice, no, vamos a tener que trabajar con grupos, con poblaciones, y que sean comparables. Y por lo tanto, debo tener un grupo control, un estándar de referencia sin intervención y uno con intervención y otro sin intervención. De acá ya vayan recordando también, cuando hablemos de ensayos clínicos, vamos a hablar grupo control, refírense al grupo que no recibe la intervención. Le estoy dando amoxicilina a y no le voy a dar. El grupo control es el que no recibe. Entonces, en esta década se plantea este tema, de que debe haber un grupo control en el proceso de investigación y luego que se debe hacer una evaluación sistemática de los resultados. Eso es un aporte de la epidemiología. En ese contexto surge esto también como parte de la epidemiología, el ensayo que cambió la ciencia moderna. Este es un ensayo clínico realizado en el año 1948 para ver el efecto de un tratamiento que es el reposo más estreptomicina, que sería el grupo experimental, y el grupo control solo reposo. ¿Qué pasa? Aquellos pacientes que les damos el medicamento más reposo, pues decía, ya, tienes tuberculosis, tienes que reposar, comer bien, ¿no? Por eso, no sé si ya ustedes ya no recuerdan esas cosas. En mi época decía, cuando a un paciente tenía tuberculosis, hace mucho tiempo se mandaba, tenía que irte a un hospital que estaba en Tarma, ¿no? ¿Se acuerdan? No, Tarma no, en Jauja, el hospital o la Begoya de Jauja. Entonces ahí iban, ¿por qué? Porque ahí hay aire puro, tenías que reposar, comías bien y eso te iba recuperando, ¿no? Esa era la práctica. Eso es lo que se pensaba. Entonces se dijo, no, hay que dar un tratamiento, no solamente es el reposo el que te va a mejorar, y se hizo este estudio, teniendo en cuenta lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Que tiene que haber un grupo control y luego un análisis.
se encontró evidentemente que los que recibían la streptomicina tenían una mejor evolución que aquellos que solo tenían control. Luego tiene ya otro problema, dice, oye, en mi consultorio estoy viendo muchos pacientes con cáncer de pulmón y le he preguntado y dicen que fuman. Entonces a este señor, Dolly Hicks, se le prendió la idea y dijo, el cáncer de pulmón se produce por el hábito de fumar. Pero ¿cómo demuestro? No es que yo digo, yo veo, ya eso no sirve, ahora para ustedes es peor. Mi experiencia ya no sirve, ya que el profesor dice que su experiencia no hay experiencia, ¿no? ¿Qué dice la evidencia científica? Entonces este señor primero desarrolló un estudio, también, esto no se preocupen, no les voy a preguntar qué es un estudio caso control, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero para decirles que hizo un diseño de este tipo y identificó a casos y controles y vio quiénes tenían más riesgo de tener cáncer del pulmón, y demostró que el tabaquismo es un factor causal importante, dijo él en ese momento, causal importante de cáncer del pulmón. No contento con esto, porque van a ver ustedes cuando desarrollemos más adelante, los estudios de casos y controles tienen problemas de sesgos y de confusores. Entonces, no contento con eso, hizo un estudio de cohorte en el año 51, y el estudio de cohorte lo hizo en médicos británicos. Hizo un seguimiento de 50 años y encontró que la mortalidad era 2 a 3 veces mayor en fumadores que en no fumadores. Otro aporte de la epidemiología. El otro estudio grande que se ha hecho y que sigue hasta ahora es el estudio de Framingham. Es un estudio, es un prototipo del estudio de cohorte. Es un estudio que se hizo en esta ciudad. Framingham es una ciudad. Ahí a los habitantes se les enroló y se les hizo el seguimiento. Ahora se sigue haciendo, ¿no? Las cortes siguen, ya los nietos de los que empezaron. Y lo que se pretendió es decir, identificar cuáles eran los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y este estudio nos dijo que la hipertensión, si tienes hipertensión, tu riesgo es mayor. Si tienes hipercolesterolemia, tu riesgo es mayor. Si tienes actividad física inadecuada, tu riesgo es mayor. Y si fumas, es mayor. Y a partir de ello, pues, se plantearon las medidas de prevención. Por ejemplo, el hábito de fumar. Antes, en la universidad, los estudiantes fumaban. Costó un poco, ahora nadie fuma. Yo digo, ya hasta este aviso está ya de más, ¿no? Esta medida de prevención ya está de más. Ya casi nadie fuma. Antes, ustedes subían al bus y fumaban. Tomabas un taxi y fumaba el taxista. No le podías decir nada. Ahora ya no se puede fumar, ahora hay área para fumadores, ¿no? Porque pues he demostrado de que el hábito de fumar, aparte del cáncer, produce, aparte de enfermedad cardiovascular, produce todos los cánceres que puedan imaginarse. Cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tiene más de 5.000 productos, saben ustedes también. Bien, para resumir, vamos a encontrar eras y paradigmas en el contexto de la evolución de la epidemiología y en la era de las estadísticas que ya revisamos, a John Grau, Petit, ¿no? Parr, predominó el paradigma miasmático, y ahí les he puesto el humito, porque se huele ese humito, eso que emanaciones pestilentes que va a producir enfermedad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Saneamiento. Luego ya vino las enfermedades infecciosas, la era de las enfermedades infecciosas, y apareció lo que también vimos, el paradigma microbiano, donde todo era microbios y que lo queríamos explicar todo por la presencia de los microbios. Luego tenemos, ya más adelante aparecieron pues las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer. Ya no podíamos explicar con la presencia de microbios, aunque ahora hay microbios que sí están relacionados, ¿no? Ustedes saben, con cáncer, por ejemplo. ¿Qué enfermedad? Cáncer de cervix, ¿cierto? Papiloma humano, nosotros nos vacunamos. Helicobacter pylori, cáncer de estómago. Hepatitis D, cáncer de hígado. Y hay un consejo, vacúnense si no se han vacunado todavía contra hepatitis B, completen sus vacunas. Entonces teníamos la era de las enfermedades crónicas y aparece lo que hablamos, ¿no? El tema de las cajas negras, ya les explicamos, ¿no? Entonces, enfermedades crónicas, era de las enfermedades crónicas, ¿cómo aplicamos
¿Usando qué paradigma? El paradigma de las cajas negras. Luego viene ya la era de la ecoepidemiología y cómo aplicamos a través del paradigma de las cajas chinas. Ahí, así estamos. ¿Qué nos viene para el futuro? Paradigma molecular y el de los sistemas puros. ¿A qué nos referimos con el paradigma molecular? Que todo lo vamos a explicar por lo molecular, ¿no? Yo, cuando se descubrió el genoma humano, yo dije, ya estamos cerca de que las enfermedades genéticas puedan ser controladas, ¿no? O las enfermedades que tienen un componente genético. Ejemplo, asma. Dice, encuentro el gen del asma, saco el gen del asma y se acabó el asma. Pero mire, no es fácil, pero existe pues, este paradigma molecular que tiene un enorme poder explicativo a nivel micro. Y el riesgo es que sin un esfuerzo compensatorio dominará la epidemiología igual que la teoría del germen y que vamos a querer explicar todo por este paradigma molecular. ¿Qué hemos perdido? Sacrifica la amplitud conceptual biológica y nos ceñimos a sacarle el gen tal y con eso vamos a resolver. Ese es el riesgo que tiene este paradigma. Volver a lo que se hablaba con el paradigma microbiano. Un microbio hay una causa única para una enfermedad única. Ese es el riesgo de este paradigma molecular, ¿no? Se está camino a ello, pues, ¿no? Tuvo todo un boom con el tema del genoma, pues, ¿no? El tema de los clones y todas esas cosas. La famosa oveja Dolly, etcétera, etcétera. Pero parece que ahí nos hemos puesto en pausa por el momento. Y el tema es que reduce la epidemiología un derivado de la ciencia de laboratorio y pierde la visión de la salud pública. Porque esto no lo podríamos hacer masivamente, pues, ¿no? Y luego tenemos este paradigma de los sistemas puros, que es la Big Data, famoso Big Data, la Big Data, y ahora analizo la Big Data, etc. Ya puedo predecir, hacer predicciones, modelamiento, etcétera, etcétera. A eso se requiere el atractivo análisis matemático sofisticado y manejo masivo de sistemas de información. Riesgo, tratar la enfermedad como una información abstracta, pues, ¿no? Ese es el problema. ¿Y cuál es la pérdida que se va a conseguir? Sacrifica la profundidad biológica y el tratamiento directo e inmediato de los problemas de salud. Pues nos limitamos a ver solamente datos y datos y datos. Nos va a servir para algunas cosas, yo les digo, por ejemplo, para el modelamiento, sirve pues, para ver a qué va a pasar con tal enfermedad. Yo reúno la información máxima y hago mi proyección. Que a veces choca con la realidad porque hay variables que no las manejamos a veces, pues, ¿no? Variables ambientales, por ejemplo, como el comportamiento del individuo, que no necesariamente ocurre. O logran que las predicciones se alcancen. Entonces esos son los futuros paradigmas, ¿no? El molecular y el de los sistemas puros, que de repente seguramente ustedes lo van a ver más adelante. Ahora vamos a hablar de la definición de epidemiología y les pido que por lo menos esta definición se acuerden. La definición etimológica: epi, sobre, demo, pueblo, logos, estudio. ¿Qué es la epidemiología? Es el estudio de algo que cae sobre el pueblo. Les voy a poner una serie de definiciones y les advierto, en el examen no pongo estas cosas, porque a mí me parece tonto que yo les pueda poner, diga usted, marque la respuesta correcta, la definición de epidemiología planteada por Parkin es, no pregunto eso. Entonces no se martiricen queriendo aprender de memoria las 6, 10, 8 definiciones que les pongo. Hay 20, 30 definiciones. No se martiricen. Interioricen lo que yo les voy a decir para que sepan qué están estudiando. ¿De qué se trata la epidemiología? Que no es una ciencia que se encarga de ver las epidemias solamente, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, según este señor, rama de la ciencia médica que estudia las epidemias. Así fue, pues, inicialmente, ¿no? La epidemiología estudia las epidemias. Ya este señor en el 34 le añade un concepto adicional que es el estudio de enfermedades como fenómeno de masa. O sea, la epidemiología estudia poblaciones. ¿Ya? Y recuerden, cuando hablamos de poblaciones, no hablamos desde el contexto geográfico, ¿eh? Eso también entiendan. Población son ustedes. Yo quiero hacer un estudio de la población de estudiantes de epidemiología del quinto ciclo de la universidad. Ustedes son la población. Entonces eso también tengan en cuenta. Cuando hablamos del concepto de población, desde la perspectiva epidemiológica, es un conjunto de individuos que tienen características comunes.
no que tienen una ubicación geográfica necesariamente. Luego ya tenemos la definición de la OMS, la de McMahon, de la Asociación Epidemiológica Internacional, y todos redundan en estos aspectos. Nos hablan de la distribución de los determinantes y de poblaciones humanas. Entonces ya del estudio de la distribución, también de la distribución de los determinantes, de la frecuencia. Entonces esos son los elementos comunes a estas definiciones que les estamos planteando. Luego tenemos este señor Livingston. Él tiene un libro bonito de epidemiología, y él lo decía y define: estudia los patrones de cómo se distribuyen los daños y qué factores influyen para que ocurra esa distribución. Eso nos dice este señor. John M. Lass es un diccionario de epidemiología, y este señor plantea así: dice, el estudio de la distribución igual de los determinantes del estado, acontecimientos relacionados con la salud de poblaciones específicas y la aplicación de estudios de control de los problemas sanitarios. ¿Qué le añade este señor? Que los epidemiólogos no solo estudian cómo se mueren las personas o las muertes, de qué enferman ni qué discapacidades hay, sino que trasciende la epidemiología a ver cuáles son los estados sanitarios más positivos, y además de ello, qué acciones debemos de tomar para mejorar la salud. Ese concepto también llévense a epidemiología, está asociada a las medidas de prevención y control. No se puede hacer epidemiología sin medidas de prevención y sin medidas de control. O sea, uno cuando hace epidemiología tiene que plantear qué medidas de prevención y control se tienen que aplicar. No es que así se está... o sea, no vamos a contar solo los muertos, los enfermos y los discapacitados. Si hacemos esto, estamos haciendo estadística. Por eso también desde ahora, acostúmbrense cuando les pedimos, haga usted la descripción epidemiológica, no digan la estadística, no, la descripción epidemiológica. ¿Por qué? Porque la descripción epidemiológica trae detrás de esto todo un análisis de la información asociado a estos conceptos. De qué estados sanitarios más positivos pueden mejorar esta situación y qué acciones debemos de tomar. Este señor, del libro de Weige Bonita, estudio de la distribución, lo determina igual, ¿no? De los fenómenos y aplicación de este estudio, ¿a qué? Al control de los procesos sanitarios. O sea, todo esto lo que nos dice la epidemiología debemos usar en el contexto del control de los procesos sanitarios. Eso nos dice Weige. Gordis, otra vez el librito, que estudio de cómo la enfermedad se distribuye en las poblaciones y de los factores que influyen en esa distribución. O sea, ¿qué factores hacen de que se distribuya de una u otra manera? Esta es la definición que hay que acordarnos. Y acá resaltamos que es el estudio de la ocurrencia y distribución. Ocurrencia, nos estamos refiriendo a las causas. Y van a ver ustedes de que la epidemiología se encarga de estudiar las causas, de cómo aparecen las enfermedades, de cómo se mantienen las enfermedades y de cómo se propagan las enfermedades. Eso estudia la epidemiología. Luego de ver justamente, ¿no?, cómo aparecen, cómo se distribuyen. ¿Qué cosa? Ya no hablamos de enfermedades infecciosas, hablamos, miren, de eventos, estados y procesos. Ejemplo, yo no puedo hablar de la epidemiología del accidente de tránsito si solamente digo que la epidemiología se encarga de las enfermedades. ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito o el maltrato infantil no es una enfermedad, es un evento. O del asma, que también es un evento, ¿no? Y de los procesos relacionados con la salud, que nuevamente reitera en poblaciones, incluidos los sentidos de los determinantes, ya hemos hablado de los determinantes, que influyen en dichos procesos y la aplicación de este conocimiento, también subrayado ¿para qué? Para el control de los problemas de salud. Ya, eso es la epidemiología. Por eso resumimos acá lo que yo les decía: la epidemiología es la ciencia que se encarga de estudiar las causas de cómo aparecen, cómo se propagan, cómo se mantienen los daños a la salud. Y eso reitera esto, que el objeto de conocimiento de la epidemiología es identificar las causas de los eventos, de los estados y de los procesos. Eventos, estados, procesos.
Eventos nos referimos a aquellas situaciones que, por ejemplo, pueden repetirse, ¿no? Un cuadro de asma bronquial es considerado un evento. Tengo la crisis asmática, me trato, desaparece y ya no tengo el problema. Entonces, a eso se refiere eventos. Los estados son las condiciones permanentes, pues, ¿no? Cáncer, ese es un estado. Y los procesos que tengan que ver con la salud en la población. Pues no se olviden eso, el objeto de conocimiento de la epidemiología. Luego, para cerrar este tema y recordar a John Snow el método epidemiológico. Les he puesto acá la imagen de él, pues, ¿no? ¿Qué hizo John Snow? Primero formuló y definió el problema de salud. Dijo, el problema de salud que se está muriendo la gente. Luego hizo la descripción, ya vimos, ¿no? Descripción en términos de tiempo, de espacio y persona. Les mostramos el mapita. Eso es en términos de espacio. Luego formuló su hipótesis. El agua es el que produce el cólera. Y luego comprobó. Vamos a cerrar el caño. Ahí dijo, eureka. Sí, es el agua. Ese es el famoso método epidemiológico. Que es, como yo les digo, el mismo método científico, ¿no? Sino que aplicado al contexto epidemiológico. Y les estoy poniendo el ejemplo con lo que hizo John Snow. Eso es por eso que John Snow es considerado padre de la epidemiología moderna, ¿no? Aplicaciones y usos de la epidemiología y uso etiológico, clínico y administrativo. En el término del uso etiológico, permite comprender la historia natural de la enfermedad, que vamos a revisar de manera amplia, historia natural de la enfermedad prepatogénico, patogénico, y los niveles de prevención asociados a ello. Y también estima riesgos individuales. O sea, dos cosas en este contexto etiológico, en esta aplicación etiológica de la epidemiología. Historia natural y riesgos individuales. Y aquí está el ejemplo. Les traigo este ejemplo del COVID y les repito siempre, porque es algo que ustedes lo han vivido. Entonces, para que no se les... algo que han vivido quede grabado en su mente. Cuando hablamos del COVID, se utilizó la epidemiología para el estudio de la historia natural de la enfermedad. Y en prepatogénico se describió quién era el agente, quién es el huésped, quién es el medio ambiente. Luego, en el periodo patogénico, se identificó el periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo tarda una persona desde que está en contacto con un enfermo hasta que desarrolla la enfermedad? Historia natural. Luego de ahí, ¿cuáles son los signos o síntomas iniciales? Periodo patogénico ya en la etapa clínica. Y luego, ¿qué pasa con estas personas? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos quedan con secuelas? ¿Cuántos se recuperan? Historia natural. ¿Quién nos ayudó? La epidemiología en su aplicación clínica. Y esta el 80% leve, fiebre, tos, y con eso construimos la historia natural. Igual la historia natural para el pronóstico, ¿qué pasa? Esto es sobrevida de pacientes clínicamente enfermos con neumonía por SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Cuál es la sobrevida? Y lo que nos está mostrando que a los 28 días el 50%, ¿qué sé yo, estadística? Sí, pues, han hecho tabla de sobrevida, Kaplan-Meier. Entonces ahora van a aprender también algo de eso. Entonces esto es para ver pronóstico, pues, ¿no? ¿Qué pasa con una persona, por ejemplo, tiene cáncer y cuál es la sobrevida de una persona con cáncer de mama estadio 1 a 5 años? Para eso se usa eso. Y esto nos sirve de la historia natural. Entonces voy a decir, si el paciente es un paciente clínicamente enfermo, a los 28 días de vida, la probabilidad de que sobreviva es del 50%, o sea, la mitad se va a morir. Esto de acá son los intervalos de confianza, ¿ya? Los intervalos de confianza de esto. Y eso nos sirve en qué fase de la historia natural de la enfermedad, en la fase de periodo patogénico, en la resolución. Cuando el familiar venga donde usted y le diga, doctorcito, mi familiar tiene un cáncer de tiroides, ¿cuál es su posibilidad de sobrevida? Ya tenemos que recurrir a la historia natural de la enfermedad. O viene con
una infección por sincicial respiratoria y dice el doctor, sí, hijito, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a morir? Ah, historia natural. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona con infección respiratoria por sincicial, cuál es la probabilidad que tiene de fallecer? Con eso digo, señora, la probabilidad es baja, esté tranquila, no hay ningún problema, severo, se va a resolver. Para eso sirve la historia natural de la enfermedad. Y esa es la aplicación etiológica. Tenemos la aplicación clínica, completar el cuadro clínico, obviamente, identificar el grupo de alto riesgo y además a través permitir determinar la frecuencia con la que se presentan los daños. Y ahí está el ejemplo también con lo mismo, ¿no? La aplicación clínica. ¿Cuáles son las características que tienen los pacientes con neumonía? Ya están las características, cuáles son los signos y síntomas de la admisión, esa aplicación clínica. Aplicación en la administración tiene un montón de aplicaciones en la administración. Diagnóstico de una comunidad, por ejemplo, medio para controlar la salud de la población y también puede precisar las enfermedades que tienen mayor importancia en determinada población. Además, determinar los servicios que se deben de desarrollar, la planificación y la administración. Miren, en el contexto de la aplicación de la administración tiene muchas perspectivas en esta aplicación. Los que hacen gerencia tienen que conocer epidemiología. Porque miren, les sirve para la planificación, para la administración y para evaluar el impacto de los servicios. ¿Qué pasó si yo implementé un sistema de triaje en el hospital? Epidemiología tiene que ser, que nos va a ayudar. Acá están algunos ejemplos de esta aplicación clínica para analizar la información y ver qué vamos a priorizar, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo y qué es lo que vamos a priorizar. Ese es un ejemplo de aplicación desde el punto de vista administrativo. Y luego hay los usos, son 6 usos. Causalidad, historia natural, descripción del estado de salud, valoración de las intervenciones, evaluación de los servicios y capacitación para la lectura crítica. ¿Qué hora tenemos, jóvenes? 7:55. ¿Nos paramos un ratito? Sí, porque ya los veo que se están durmiendo. Párense un ratito. Vamos a hacer una pausa activa. Pausa activa. No se vayan. Pueden tomar café. Nos paramos nomás, estiramos los brazos. Eso. La delegada no va a hacer nuestro entrenamiento. Se apagó el aire acondicionado, está muy concentrado ya porque ahora sí hace calor. Entonces miren, así paraditos todavía, yo les voy a ir haciendo un comentario. Estas primeras clases son así sencillitas y ya después van a ir tomando un poquito más de ritmo. Lo que les pido es de que empezamos así suave para que no empiece la carrera pues y se lesione. Pues no digan, es aburrido, ya no voy a ir. Les recomiendo que no tengan esa actitud. Y lo que yo trato, como también ustedes, de ser lo más dinámico posible, en términos de que ustedes entiendan lo que estamos hablando. También se han dado cuenta de que no todo lo que está escrito, yo no vengo a hacer la transparencia, ¿verdad? No vengo a comentarles, a decirles, a explicarles las cosas y a abundar en relación a la ayuda que tengo acá. Entonces, no se aburran, igualmente ocurre cuando hagan el seminario, por ejemplo, el primer seminario es una lectura, no, es que es así, es poco a poco, ya cuando entremos en la tercera sesión ya va a entrar más emoción, la cuarta un poco más, la quinta más, ya la sexta no van a saber qué estamos hablando, y es que no prestan atención. Si prestan atención, esto va a ser súper fluido, porque no van a perder el mismo concepto. Entonces yo les pido de que asistan a las clases, estén presentes, si tienen algo, levantan la mano durante el desarrollo de la actividad o al terminar también van a poder hacer preguntas y ya el que quiere de manera individual también a veces hay un poquito de temor de levantar la mano, se acercan y yo les respondo. Y esas preguntas que me hacen de manera individual, yo las transmito luego a todos. ¿Por qué? Porque entiendo que puede ser una duda de todos, ¿no? Entonces,
Esa es la dinámica que vamos a desarrollar. Yo les digo, si ustedes cumplen con esas actividades, yo les aseguro de que todo va a todo. Muy bien, ahora sí, nos sentamos y seguimos. Entonces les decíamos, los usos, causalidad. Miren, este tema de causalidad va a ser un tema específico que vamos a tratar en la clase. Historia natural, la próxima clase estamos hablando de historia natural. Descripción, vamos a hacer hoy día. Valoración de intervenciones, vamos a tratar cuando hablemos de diseños experimentales. Intervenciones a través de la aplicación de, ya sea, por ejemplo, diseños cuasi experimentales, diseños experimentales. Y evaluación de los servicios, eso queda un poquito como comentario ahora que vamos a hacer, ¿no? Porque eso realmente es ya cuando ustedes hagan el tema, cuando hagan una maestría, esto es lo que vamos a hipertrofiar, evaluación de los servicios de salud. Listo, entonces acá decíamos, el tema de la causalidad está relacionado a qué factores están influenciando para que se condicione una buena salud, tanto factores genéticos como factores ambientales, y cómo estos factores pueden intervenir sobre esta buena salud para producir una situación de mala salud. Cuando hablemos de este tema de causalidad vamos a hablar de los criterios de Hill, vamos a hablar un poquito también, y ahí les pido de que, aprovechando de esto, recuerden un poco de lo que sí han hecho en estadística, que es medidas de asociación estadística. Y sé que han hecho también teorema de Bayes, ¿cierto? Todo eso tienen que recordar. No porque les voy a tomar el examen, sino para que puedan entender lo que desde la perspectiva epidemiológica se los vamos a transmitir. Luego tenemos la historia natural, hay periodo prepatogénico, patogénico. Esto, por ejemplo, la próxima semana tienen que aprender bien. ¿Por qué? Porque la clase del seminario 12 y 13 tienen que elaborar una historia natural. Y a partir de ello, los niveles de prevención, que es la primera parte de su monografía. Y entender bien, pues, ¿no? El tema de la historia natural comprende solamente el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. Y vamos a abundar en esa clase para qué nos sirve esto y cómo les va a servir a ustedes desde el punto de vista de su desarrollo futuro, no para aprender para epidemiología, sino para su desarrollo futuro. Luego, descripción del estado de la población, tiempo, espacio y persona, triada epidemiológica. Ahí también anoten eso, porque ustedes van a revisar de repente Gordis, y Gordis dice que la triada epidemiológica es agente, muerte, epidemiología. Que a nosotros en la cátedra de epidemiología de nuestra universidad, no porque sea el capricho, sino que otra literatura dice de que la triada epidemiológica es tiempo, espacio y persona, y es coherente. Porque la tríada ecológica lo vamos a usar en la historia natural de la enfermedad, agente, huésped y medio ambiente. Entonces, para que no haya confusión, les estoy diciendo, para fines de aprendizaje del curso, en nuestra universidad la tríada epidemiológica es agente, tiempo, espacio y persona, y la tríada ecológica, agente, huésped y medio ambiente. Porque Gordy dice lo contrario, pues, ¿no? Listo, valoración de las intervenciones. ¿Qué vamos a lograr con acciones, medidas de prevención? Vacuné, ¿qué efecto tiene? Vacunado contra neumonía, ¿qué efecto ha tenido? Las intervenciones. Hecho fluorización del agua, ¿qué efecto ha tenido? A eso se refiere la valoración de las intervenciones. O he fumigado, ¿qué efecto ha tenido? Luego la evaluación de los servicios, y ahí hablamos de indicadores de eficiencia y de calidad. Y dentro de los indicadores de eficiencia, por ejemplo, a nivel hospitalario tenemos el tema de porcentaje de ocupación de cama, por ejemplo, ¿no? Intervalos de sustitución, por ejemplo. Otro indicador de eficiencia, grado de uso de la cama, por ejemplo. Y dentro de los indicadores de calidad tenemos tasa de mortalidad hospitalaria y tasa de infecciones asociadas a la atención de salud. Se entiende que son indicadores de calidad porque nadie se va a morir al hospital ni tampoco nadie va a hacer una infección nosocomial o infección asociada a la atención de salud. Entonces, esos son los indicadores dentro de la evaluación de los servicios de salud. Otro gran elemento que ahora, yo digo, esto es lo que se hace cuando ustedes hacen, por ejemplo, van a hacer una revisión sistemática,
lo primero que tienen que hacer es esto: lectura crítica de la literatura médica. Eso es lo que se tiene que hacer primero. Ya nos ayuda cuando nosotros leemos una revisión sistemática, entendemos que ya se ha hecho lectura crítica. Entonces ahí nos ayuda, con confianza. Pero si ustedes revisan un artículo, tienen que hacer lectura crítica para ver si ese artículo científico tiene una buena calidad del dato y el estudio es adecuado. Y para eso tienen que identificar, si quieren ver la calidad del dato, la validez del dato, la exactitud y precisión y la confiabilidad del dato. Y esto lo vamos a lograr, ya les voy adelantando también, vamos a lograr cuando ustedes hagan la famosa definición operacional de la variable. Por eso se le dice, haga la definición operacional de la variable, no la conceptual, la definición operacional de la variable, donde identifica el valor final y el criterio. Si yo hago una buena definición y yo leo un artículo, por ejemplo, y dice, se definió paciente con tuberculosis, aquel que tenía tos por 2 semanas o más, y además se le hizo una prueba de PCR resultando positivo y una radiografía positiva, esa es la definición operacional de la variable. Eso significa que el dato que yo estoy recogiendo para identificar al paciente con tuberculosis va a ser válido, exacto, preciso y confiable. ¿Ya? Y cuando vemos la calidad del estudio, hablamos ya de la validez y de la precisión. Y la validez está referida a los sesgos y confusores. Entonces ahí tengo que ver si hay sesgo de selección, sesgo de información o variables confusores. Si no hay eso, voy a decir que existe validez interna. Validez interna. Y luego voy a hablar de la precisión. Y la precisión está referida al tamaño de la muestra. ¿Cómo me voy a dar cuenta de si un resultado es preciso o impreciso? Por el intervalo de confianza. Entonces, cuanto más grande es el intervalo de confianza, menos preciso es el resultado. Cuanto más pequeño, es más preciso. Y eso tiene que ver con el tamaño de la muestra. Por eso, si ustedes revisan un metaanálisis, van a ver que los resultados individuales tienen intervalos de confianza más amplio, mientras que el resultado global tiene un intervalo de confianza más pequeño. ¿Ya? Entonces, así se hace el análisis o la lectura crítica de la literatura médica. Yo tengo, por ejemplo, este estudio y quiero saber si el dato es bueno y quiero saber cuál es la calidad del estudio. Y para eso veo la validez, sesgos y confusores. Yo les digo, vayan anotando, si no recuerdan que sesgo, que confusor. Ahora para ustedes en realidad es súper fácil. En mi época yo escuchaba y tenía que anotar y tenía que ir a la biblioteca. O a mi libro y buscar qué sesgo. Ahora ustedes ponen sesgo y les ponen qué cosa es sesgo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es interpretar si está bien eso y si lo entienden. Entonces ya no es difícil, pero vayan anotando, porque ya saben, sesgo, confusor, precisión, imprecisión, etcétera, que vamos a ir tocando poco a poco. Esto para consolidar los usos de la epidemiología con las aplicaciones de la epidemiología. Entonces, la aplicación etiológica está referida a causalidad e historia natural, ¿cierto? A los usos de la epidemiología referidos a causalidad e historia natural, ¿cierto? La aplicación administrativa, descripción del estado de salud, valoración de intervenciones y evaluación de los servicios, ¿cierto? Y la aplicación clínica, capacitación para la lectura clínica. Entonces ahí tenemos ya, porque antes había ese problema, pero profesor, ¿cómo relaciono la aplicación con los usos? Ahí está relacionado. No son cosas diferentes, son cosas interrelacionadas, y cómo cada uno de esos elementos de los usos se correlacionan con las aplicaciones de la epidemiología. Perdón, sí, algo. A ver. ¿Cuál era? ¿La C? Recuerden, aplicación etiológica, administrativa y clínica. Esto no está en los libros, por ejemplo. Busquen, no van a encontrar. Esto es todo tanto que hemos revisado.
Listo, y acá vamos ya a una cosa más fácil, la tríada epidemiológica, tiempo, espacio, persona. Acá lo que, miren, la próxima semana van a ir al centro de salud. Si ustedes hacen la tareita en esa media hora inicial o 20 minutos iniciales, dice el profesor, queremos las 2 enfermedades más frecuentes, por favor, denos la información y sistematizan la información. Nunca se van a olvidar cómo se hace una descripción epidemiológica. Y cuando le pregunten el examen, dicen, en el centro de salud, eso es esto, pues el profesor. Vale, pregunta cosas simples. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve? Para ponernos al día sobre los cambios producidos en el patrón de la enfermedad. Permite, esa es la otra cosa fundamental. Cuando yo hago la descripción, y ahí viene el tema que yo les decía. Cuando hago descripción epidemiológica, no es que yo cuento cuántos enfermos, cuántos muertos, que no hago solamente eso. Esto es lo más importante, que debemos generar hipótesis. Yo digo, COVID producía muerte más en los ancianos. La pregunta siguiente será ¿por qué? Porque el microbio era más agresivo con ellos. Ya luego de ahí se resuelven las preguntas, ¿cierto? Las hipótesis se comprueban. Dicen, no, porque estos tenían problemas de salud asociados. O ¿por qué los hombres hacen enfermedad más severa? También ya se comenzó a ver que los receptores, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero a partir de la descripción epidemiológica vamos a generar hipótesis. Y por lo tanto son el punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico. Por eso su continuación lógica son los estudios analíticos. Persona tiene que describir así, en términos de qué, las características del individuo, en términos de sus características de sexo, raza, estado de salud, ocupación, ¿no? En esos términos tenemos que, religión, estilos de vida, eso en términos de persona, en términos de las circunstancias donde viven, cuál es su nivel de ingreso económico, las condiciones en las cuales vive, la situación ambiental en la cual habita. A eso se refiere la descripción de no solamente de persona, a los niños de 3 a 5 años, ¿no? Hay otros factores, ¿no? O el adulto mayor, pero ¿qué característica adicional tiene el adulto mayor? A eso se refiere, y eso tienen que hacer ustedes cuando presenten su trabajo de la sección 12 y de la sección 13. Tienen que describir las características dentro de lo que haya, pues información evidentemente, ¿no? Luego lugar también, nos referimos a la calle, al barrio, al distrito, al departamento, al país. En esos términos hacemos la descripción del lugar. Y vayan viendo que acá les hemos puesto unas palabritas, ¿no? Que dice, persona, ¿quién? ¿Quién? Pues no, ¿quién? Lugar, ¿dónde? ¿Dónde ocurre? Entonces cuando yo les diga, si usted quiere saber dónde ocurre el evento, debe hacer la descripción epidemiológica en términos de, no me van a poner de tiempo, pues no, tendrás que decir en términos de lugar. Igual, en términos de tiempo, ahí también hay que tener en cuenta, a ver, jóvenes, un ratito. A ver, un ratito. ¿Ya te cansaste? Si te cansaste, date una vueltita. Es que no dejan concentrarse. Estoy hablando y me distraen. Yo soy muy distraído. Y pese a que soy ya mayor de edad, tengo un oído más o menos, ¿no? Entonces escucho. Entonces, mire, les decía, el término de tiempo pueden ser horas. Va a depender de qué, profesor. ¿Pero qué va a depender de que sean horas, días, semanas? Va a depender de la patología que yo quiero decir. Ejemplo, una intoxicación por órgano corporal, no voy a hacer la descripción epidemiológica en términos de días, pues, ¿no? Es imposible, pues. ¿Por qué? Porque el evento ocurre rápidamente, entonces ahí tendré que hacer la descripción en términos de horas. Hasta de minutos de repente. ¿Ya? Entonces por eso les he puesto acá relojito, les he puesto días, les he puesto semanas, les he puesto años. Por ejemplo, cáncer, voy a hacer la descripción epidemiológica del cáncer en términos de tiempo, no voy a hacer cada semana cómo se comporta el cáncer, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿qué depende de que utilicemos la unidad de tiempo? De la patología que estamos evaluando. Lo que les decía, recordando a Hipócrates, ¿qué es endemia? Ya, resumido, ocurrencia inusual de casos, eso es endemia.
Siempre hay casitos, siempre hay casos, siempre, ya, esa es la ocurrencia inusual de casos. Ahí está la imagen. ¿Qué es la epidemia? Es la ocurrencia inusual de casos. Se está comportando así y aparece de manera inusual. Ocurrencia inusual de casos. Y la pandemia, epidemia extendida a casi todas las regiones de la Tierra. Ya ese ejemplo lo tienen ustedes que han vivido, que nos han encerrado. Desde 3 años han estado virtuales. Esta famosa pandemia de COVID, ¿no? Pero también hemos vivido hemos sido parte de esta 7ª pandemia. Ustedes no nacían todavía, ¿no? Esto fue el año 2001, 90, no, que 2001, el año 91, yo terminaba la residencia. Y esa época me fui a ver, yo trabajé me fui a Chipote a ver a trabajar con el cólera. ¿Y por qué me fui? Porque dije, no creo que vea, me voy a morir y no voy a asistir a un hecho severo que afecta a la salud. Y mire, ya voy, 3ª pandemia, porque la otra fue influenza H1N1, pues, ¿no? En 2009, H1N1, y ahora, y al ritmo que vamos, de repente voy a ser testigo de otra más. ¿Por qué? Porque con el tema del cambio climático, con el tema que nos estamos metiendo al territorio de los animales, etc. Porque casi el 60% de las enfermedades son zoonóticas. Por eso ahora ya no hablamos solo desde la perspectiva, ahora se habla del concepto de una salud, donde enfocamos salud humana, salud animal y salud ambiental, que tienen relación. Entonces esta ya para ustedes es historia, pero vivimos una época terrible. Pero más terrible ha sido la que han vivido ustedes. Esta fue terrible, pero la que han vivido ustedes y de verdad que esta es la otra que les decía, la otra pandemia, tampoco no fue tan complicada. Esta es la que nos puso de cabeza, a todos. Y yo pienso que nos puso de cabeza porque se llenaron los hospitales, ¿no? Entonces, si te enfermabas de manera grave y eras mayor de edad, chao. Así fue la historia. Que había 5 pacientes, y había una cama de UCI y decían, a ver, ya tiene 20 años, ¿no? Otro, a ver, este viejito ya. Me parece que ese fue el temor. ¿Saben por qué? Porque ahorita hay COVID. Esa es la otra cosa que les comento. Ahorita en el país está circulando COVID y H3N2. Entonces, recomendación, si alguno de ustedes está resfriadito y quiere venir a clase, póngase su mascarilla por el bien de todos. ¿Por qué? Porque ahorita, miren, estamos, aunque el nivel está abierta, un par de ventanas, ya han abierto algunas ventanas. Pero si cerramos el ambiente, esto se vuelve una cámara de gases. Y nos vamos a enfermar con los números, ¿no? Entonces, el que tenga un cuadro respiratorio, ponga su mascarilla y viene. Igual en la parte práctica. ¿Por qué? Porque hay COVID circulando y hay H3N2. Yo les digo porque en mi hospital tenemos pacientes. Lo que ocurre en mi hospital, si hay uno, en epidemiología es así, si hay uno, hay más de uno. No es que ese es el único. Y ahí viene el otro consejo, si tienen la posibilidad de vacunarse, ya llegó la vacuna estacional 2026 contra influenza. Si hay la posibilidad, también hay que vacunarse. Los adultos mayores, los papás, recomendarles. Luego tenemos el concepto de tendencia secular, se aplica para denotar esto. ¿Cuál es la característica de tendencia secular? Largos periodos, generalmente décadas. Y esto es así, esto es la tendencia secular, característica dominante que pasa a lo largo de las décadas. ¿Y para qué sirve? Para ver qué eventos sucedieron a lo largo del tiempo para explicar la ocurrencia de la enfermedad. Esto, por ejemplo, miren, ahorita ese es el otro tema también. Epidemiología tiene que ver, y yo les comento, no son cosas fuera de contexto. El tema del clima tiene que ver con epidemiología. Ahorita, ¿saben que estamos en el niño, no? El fenómeno del niño. Sí, y el fenómeno del niño, digamos, no es global. Y cuando el fenómeno del niño no es global, la posibilidad de que se quede y se produzcan las anomalías que estamos sufriendo son altas. Entonces, la perspectiva es que no haya invierno, ¿no?
sea, vamos a tener, no, tampoco vamos a tener este calor, obviamente, ¿no? Pero no va a ser frío, supuestamente hasta noviembre. Como hace antaño, ya tuvimos una época en el país de que no, o en Lima, particularmente no hubo invierno. Y ustedes se están enfrentando, cuando vienen acá a La Molina, dice, como yo digo, viva a plenitud el verano, vaya a La Molina, porque acá tenemos 32 grados, cuando hay 30. En unos días hemos llegado hasta 34 grados. Terrible. Y eso también, miren, eso tiene que ver con la salud, tiene que ver con la economía y tiene que ver hasta con decisiones que debemos de tomar cuando queremos tener una vivienda. Porque ustedes van a enfrentar eso. Acuérdense también de mí a lo que les voy diciendo. Vamos a tener lo que existe en Estados Unidos, los huracanes, los tifones, eso va a haber acá. Va a haber. ¿Por qué? Porque el cambio climático existe, pues, ¿no? Y cuando la temperatura del mar sube, se generan las condiciones para que ocurra eso. Y vamos a estar con México, la costa norte, va a ocurrir ya, han tenido lo que no había antes, los maretazos que hemos enfrentado, ahora hay. Y así ocurrirá. Y aquí viene el comentario a propósito de este fenómeno del niño que nos explica, por ejemplo, dice la tendencia secular de la peste bubónica en Perú y los fenómenos del niño. Entonces tenemos fenómenos del niño leve y fenómenos del niño severo. Y vemos de que hay incrementos de casos cuando se producen fenómenos del niño severo. ¿Y eso por qué? Yo les decía, porque tiene que ver con la agricultura. Cuando hay fenómenos del niño severo, o hay lluvias intensas o hay sequía. Y si ocurre esa situación, no hay producción agrícola. Y si no hay producción agrícola, las ratas se van a las casas y conviven con nosotros. Y eso explica por qué aumenta los casos de peste bubónica. Entonces, es importante saber cómo es el comportamiento para que luego veamos si se va a producir un fenómeno así, hay que estar atentos. El otro concepto, el concepto de variación estacional, ya les he puesto que el estacional tiene que ver con la estación. Entonces, ¿qué enfermedades son estacionales? Verano, diarrea, invierno, infección respiratoria, ¿no? Verano podríamos decir también dengue, pues, ¿no? Estacional es lo que incrementa el número de casos. Y hay el otro concepto, que es el concepto de variación cíclica. Es diferente la variación estacional. Porque hay uno nuevo de la cíclica se produce porque hay un problema en la acumulación de los susceptibles. Es decir, el comportamiento cíclico tiene que ver con la inmunidad. Por eso, que por ejemplo ahora estamos viendo un incremento de casos de tosferina, ¿no? En la zona de la selva, en el Tatén del Marañón, hay un brote tremendo. Y acá en Lima tenemos. No hemos tenido como 4 años y hemos vuelto a tener. No es la magnitud que hemos tenido anteriormente, pero hay casos de tosferina. Y eso tiene que ver con la inmunidad. Por eso estas enfermedades, como la tosferina y como el sarampión, tienen comportamiento cíclico, no tienen comportamiento personal, porque tiene que ver con la inmunidad. ¿A qué me refiero? La vacuna, saben ustedes que no produce inmunidad total. Entonces, cada año se van acumulando susceptibles. Entra un enfermo y esos susceptibles son los que hacen el brote. Por eso, y ya sabemos, cada 3 años va a haber incremento de casos de tosferina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que vacunar a la mamá, decimos. Ahora estamos en la perspectiva, hay que vacunar a la mamá. Con sarampión también era así. Ahora, ¿por qué no ocurre esa rectoría? Porque ni bien llega un paciente de fuera, lo capturamos, y ahí viene la importancia de sedes clínicos futuros de que capten a los pacientes para que se pueda hacer epidemiología. Se detecta, toma conocimiento de epidemiología y hace lo que llamamos nosotros el seguimiento. Por eso que no tenemos brotes, porque la cobertura de vacunación de tosferina y de sarampión no son las adecuadas. Debemos estar en 95%, tenemos menos. Cuando llega un paciente, nos desesperamos. Hace poco llegó un paciente del extranjero, un adulto de 40 y tantos años con sarampión.
se detectó, bueno, se han tomado las medidas y no ha habido más casos, ¿no? Entonces esas son enfermedades que tienen comportamiento psíquico. Y acá ya viene la aplicación. Entonces la pregunta es, esta tablita representa la descripción del daño en términos de qué variable. ¿Qué variable? Ya, pero ¿qué variable? ¿Qué variable de la triada epidemiológica? Eso, pues. ¿Es? Persona. Ahí está la... Y esto, mire, acá estamos viendo, ya estamos haciendo lo simple. Esto mismo lo voy a presentar en la próxima reunión, le voy a decir, miren, acá hay un indicador y acá hay otro indicador. Y le voy a decir, a ver, díganme ustedes, ¿qué población es la más afectada? ¿Qué población tiene más riesgo? Y vamos a ir a y luego vamos a decir, ¿para qué me sirve el profesor que yo diga de qué tal es de más riesgo? Y vamos a seguir avanzando. Esta de acá es más fácil, ya está. ¿Qué descripción del daño en términos de qué variable? Lugar. ¿Qué es variable? Lugar. ¿Ya? ¿Seguro? Al lado. No han aprendido. ¿En qué? Tiempo y lugar, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué pregunta responde? Lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde? ¿Cierto? Esto de acá, a ver, vean. Rapidito. La persona. El lugar también abajo, mira. Los tres. ¿Tiempo no? A ver, por eso miren, yo les digo, No, sí, tiempo. Sí. en el examen les ponemos así, después se equivoca. Entonces, ¿qué es lo que les falta? Leer con calma. Pues miren, un examen de 40 preguntas y 60 minutos es demasiado. Antes, hará ver cuántos años, hace 10 años atrás, yo tomaba el examen, 40 preguntas, 50 minutos. Y la proporción de dificultad era diferente. Ahora tomamos 20%, perdón, 50% es de baja complejidad, me parece, 25 de mediana y 25 de alta, creo 30-20. Y de verdad, si una hora, si han estudiado ese examen para volar en 30 minutos. El que estudió, 30 minutos. Pues les pregunto así, esto, si ustedes saben, no tienen que pensar. Ya está. Y no es, miren, por eso les digo, lean, porque dice, 20, dice acá, en el 2025 se reportaron 25 defunciones relacionadas con la edad, de los cuales 20 murieron menores de 5 años y 15 personas de 5 más años. ¿Esa qué variable es? Persona. Luego llega lo que más resalta es esto, pues, variable. Ya no es entonces es tiempo y, perdón, lugar y persona, ¿cierto? Lugar y persona. No es tiempo. Si yo les hubiese puesto en el 2025, bla, 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 y en el 2026, bla, 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 y ya es el tiempo, espacio y persona. Obvio, sí, perfecto. ¿Por qué? Porque ya esto no es variable. Si yo digo el 2025 es variable, entonces ya tienen que recordar ustedes también que es una variable, que lo vamos a revisar también en alguna de las clases. Entonces, ustedes no vienen a epidemiología en cero, ustedes vienen con conocimientos previos, eso es quinto ciclo, ¿no? Tienen conocimientos previos. Entonces, lean con tranquilidad. Ya esto también, esto está fácil. Entonces, ya así, al ojo rápido, entonces, tiempo, lugar. Acá. Listo, ¿no? Personas, listo. Conclusiones. Ya lo que dijimos, la evolución histórica está relacionada al avance del conocimiento. Ya viste ustedes, las series y paradigmas se relacionan con prevenciones específicas. Yo me nombro pionero, no solo descubrir la causa del cólera, sino prevenirla. La identificación de la causa y el objeto de conocimiento de la evidencia. No se olviden esto, existen múltiples usos y aplicaciones que las hemos detallado. Y los elementos de la triada son tiempo, espacio y persona y permiten ordenar hipótesis. Listo, ya noten ahí en su cuadernito cada uno para la última. A ver, ¿qué es esto? Está fácil, ¿no? Ya. Perfecto, persona.
por hoy día quedan liberados. Pero a partir de la próxima semana, traigan su telefonía. En la medida que ustedes vengan, no va a haber necesidad de